Este programa es patrocinado por Natural Smile, Office Boy Express, Catma Tendencias Bogotá, Gire Creaciones y Viene al Spa. Bienvenidos a otra sección de entrevistas. Y en esta oportunidad tendremos de invitados a dos abogados binacionales, Andrés Torres y Lublan Prieto. Hablaremos de la implementación de la resolución 0971, recordándoles que hace algunos meses se hizo el decreto del Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos. Pero antes vamos a recordar qué pasó hace algunos meses con respecto al decreto 216 del Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos. Y quiero que se presenten Andrés Torres y Lublan Prieto. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Gracias. Lublan, por favor, tú eres la dama. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Gracias, Ana Karina, y gracias a todo el equipo de venezolanos en Bogotá. Como comentabas, yo soy abogada binacional, soy venezolana. Trabajo hace 6 años en materia migratoria y refugio. Soy especialista en derechos humanos, derecho internacional humanitario, derecho penal internacional, en criminalística, magíster en criminalística, y bueno, tengo varios estudios sobre materia en refugio, protección internacional y migración. En este tiempo, pues he sido experta y he trabajado en diferentes equipos y proyectos relacionados con protección internacional, y estoy el día de hoy acá acompañando a este equipo para poder brindar conocimiento sobre este estatuto y el decreto. Muchas gracias. Andrés. ¿Cómo estás, Ana Karina? Un placer otra vez De nuevo por aquí, bienvenido. De nuevo por aquí, estar de nuevo en este YouTube de venezolanos en Bogotá. Agradecido por la invitación nuevamente. Me presento de nuevo, mi nombre es Andrés Torres, soy abogado binacional, trabajo en temas migratorios, tengo una especialización en contratos internacionales y en regulación de energía eléctrica y gas. Asimismo, tengo una especialización en derechos humanos y derecho internacional humanitario en el Instituto Henry Dunant de la Cruz Roja Internacional en Venezuela. Y bueno, la idea como tal en este espacio es poder hablar y conversar un poquito sobre la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, de acuerdo a lo que comentaste, y al decreto que lo implementó. Ok, bueno, sí, como dije al principio, ahorita, el 5 de mayo, hace unos días, comenzó lo que es el RUN, el Registro Único para Migrantes Venezolanos. Pero me gustaría que ustedes, expertos en la materia, hiciéramos un resumen, ¿sí?, de lo que pasó hace algunos meses, para que todos tengan presente, que recordemos qué pasó el 1 de marzo de este año y hablemos sobre el decreto 216 del Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes venezolanos, que hagamos un pequeño resumen para luego irnos a lo que es la resolución 0971, que es la implementación. Bueno, Ana Karina, muchas gracias por la pregunta. Precisamente este no es el primer proceso de implementación de una forma de regularización ordinaria o extraordinaria para poder regularizar a población proveniente de Venezuela. Este proceso viene desde el 2017, ya que Colombia ha vivido un flujo mixto migratorio muy elevado, y ha sido un proceso, vamos a decir, como de atención principal o de urgencia para generar nuevas políticas migratorias dentro del Estado colombiano. Y dentro de ese proceso, en el 2017, inicia una medida esencial y extraordinaria para regularizar a la población a través de un permiso especial de permanencia. Ese es en el primer tiempo que inicia un permiso especial para la población. Ese permiso le da oportunidad de regularizarse a la población y acceder a derechos fundamentales y derechos humanos esenciales como población extranjera.
no da oportunidad porque también hay mucho desconocimiento, porque muchos piensan que es que da una figura como nacionales colombianos o que da una figura de derechos como un nacional colombiano. No, dentro de este proceso lo que da es beneficios esenciales o básicos para que puedan acceder a derechos como derecho a la salud, educación, trabajo y acceso a sistemas bancarios, que esa es la apertura que da el PEP, el primer permiso especial de permanencia. Posteriormente, inician otros procesos, vamos a decir, en diferentes temporalidades hasta la fecha de hoy, donde se Ok. aperturan diferentes PEP. Andrés, danos tu opinión, tu resumen. Sí, algo muy importante de lo que hablaba Lublan, es que estos permisos justamente se hicieron no nada más para que la población migrante venezolana pudiera acceder, sino para permanecer en el país. Creo que esta población migrante tiene que ser de alguna u otra forma regularizada, y el gobierno colombiano lo hizo de forma casi humanitaria, poder regularizar a esta cantidad de personas que han venido entrando o de alguna u otra manera que han entrado de manera regular, pero a través del tiempo, por la permanencia que han estado en Colombia, se han vuelto de manera, o han cambiado su regularidad a una irregularidad, y la idea como tal es que el gobierno colombiano de alguna u otra forma sepan quiénes somos los migrantes, quiénes estamos, qué hacemos y qué podemos hacer en Colombia. Lo más importante del migrante es entrar a la vida común de los colombianos, en el hecho de poder integrarse a la comunidad como tal, poder ser parte activa de la comunidad, ¿sí? Entonces, posterior a esto, de estos permisos especiales de permanencia y debido a la grave situación que se puede o que se está presentando en Venezuela, y a la gran cantidad de personas irregulares que justamente han venido entrando por frontera de una manera irregular, por trocha, por como lo llaman las personas, como lo llama la gente, sin entrar por un puesto fronterizo actualizado. Entonces, ellos han tenido que buscar la manera de cómo regularizar y cómo saber quiénes son las personas que están aquí en Colombia. Bajo este aspecto se crea lo que es el Estatuto de Protección Temporal, de una manera como tal, un tema humanitario, y bajo ese hecho pasan a regularizar una cantidad de personas que se encontraban en Colombia tanto de manera irregular como de manera regular, pero darle una temporalidad y una permanencia más, una residencia en Colombia, ¿sí? En ese caso. Claro, bueno, sabemos que, vuelvo y repito, este decreto fue firmado el 1 de marzo del 2021. Y luego, empieza a difundirse la información de este decreto, y muchos con la ansiedad de saber cuándo va a empezar, cómo va a suceder, cómo se va a aplicar, cuáles son los requisitos que necesitamos. Pasaron marzo, en abril, el 28 de abril, nos llega la resolución, la aprobación de la resolución 0971, y aquí es donde comienza todo, porque ya hace unos meses pues había pasado lo que era el decreto y estábamos todos con la ansiedad de saber en qué momento, cuándo se iba a hacer esto, cuándo nos vamos a regularizar, con qué viene, qué trae esta implementación, ¿no? Ahora, me gustaría que ustedes me comentaron, ya teniendo lo que es la resolución 0971 de la implementación, ¿verdad? ¿Cómo empieza el decreto 216, que es el Estatuto Temporal de Protección para los migrantes venezolanos, que se va a dar, o que, mejor dicho, se está dando, porque ya comenzó el 5 de mayo, se está dando a través de un registro único para migrantes venezolanos, que es el RUM. ¿Cómo acceder al RUM, Lublan? Bueno, a través de un proceso, porque dentro de la resolución establece un paso a paso y unas fases específicas para poder acceder al RUM. Principalmente los tiempos.
porque la fase 1 va a ser la fase identificada también por Migración Colombia con el color amarillo, porque hay 3 colores de la bandera que van a ser usados por las diferentes fases. Y la primera fase es la de registro virtual. Ese registro virtual abarca el RUM. Dentro del RUM se debe iniciar a través de la página web de Migración Colombia directamente. Se debe acceder dentro del ítem o el icono que dice RUM. La persona debe iniciar ese proceso, debe cargar su información, su usuario, porque el primer paso va a ser la creación de su usuario, con nombre, apellido, su número de identificación, su correo electrónico, que debe tener un correo electrónico y debe indicar una contraseña. La contraseña deben tener presente que deben recordarla y también que el correo electrónico sea personal y que ellos puedan tener acceso en todo momento a ese correo electrónico, porque a través de ese correo electrónico les va a llegar la confirmación de la creación del usuario. Ese es el primer paso, la creación del usuario. Posteriormente, al llegar el correo con el usuario activo, ellos necesariamente deben activar y deben decir que sí, activan ese usuario, inmediatamente van a ingresar al segundo paso del proceso, que es precisamente el proceso de registro como tal. Ya iniciarían el RUM específicamente. En ese RUM o en ese proceso, ya una vez que les llega el correo, van a colocar todos sus datos de identificación. Aquí hay muchos detalles que tienen que tener presentes sobre el documento de identificación que van a colocar o el número de identificación. El número de identificación debe ser dependiendo de su condición, de las 4 condiciones que establece el decreto para ser parte del estatuto, van a tener que tener presentes eso. El primero, que si son regulares en el país, tienen PIP o tienen PTP, que es la prórroga, o tienen PEP, deberán colocar su número de PEP, permiso especial de permanencia, y los que tienen en el caso que tienen PIP o PTP van a tener que colocar su número de pasaporte para que sigan adelante con el proceso. Los que son de manera irregular, la condición de irregularidad, deberán colocar su número de cédula de identidad venezolana. Y los que tienen pasaporte, perdón, salvoconducto, que son solicitantes de refugio, deberán colocar su número de salvoconducto para que inicien todo el proceso con su identificación específica. Más adelante le van a consultar otros pequeños detalles que puede continuar Andrés con el proceso, porque es un proceso de paso a paso. Sí. Sí, es de paso a paso. Tomando un poquito, Andrés, tomando un poquito lo que ha dicho Lublan, es decir, que toda la población que está dentro del territorio colombiano va a poder acceder al registro único para migrantes venezolanos, RUM. No todas las personas pueden ingresar y acceder al registro único de migrantes como tal. Deben de cumplir ciertas condiciones y para eso justamente tanto la resolución como el decreto establece cuáles son las condiciones para las cuales podrá acceder al registro, que es como la primera fase o la primera fase de la aplicación del estatuto, ¿sí? Y eso es justamente lo que estaba hablando Lublan en el hecho de quiénes pueden o quiénes y cómo y la manera de registrarse. ¿Por qué? Porque hay que establecer que en la resolución, igual en el decreto y de nuevo señalado en la resolución, hay cuatro grupos de personas que pueden acceder a este registro o acogerse al estatuto. El primero es justamente aquellas personas que se encuentran en Colombia de manera regular, ya sea con un PIP, es decir, con un permiso de ingreso de permanencia. Eso quiere decir aquellas personas que hayan ingresado a Colombia por un puesto fronterizo regular y por los primeros 90 días,
Después tenemos aquellas personas que tienen un permiso temporal de permanencia, que es lo que llamamos el PTP, y bajo ese aspecto es aquellas personas que han pedido la extensión de los primeros 90 días del PIP, pasaron y solicitaron esa extensión para poder obtener 180 días de aquí de manera regular. O ya aquellas personas que tienen un permiso especial de permanencia PEP o también el permiso especial de permanencia para el fomento de formalización, que justamente ese también es aplicable para aquellas personas que estén en fase de expedición de ese permiso. Entonces, ese es como sería el primer grupo de personas. El primer grupo de personas es las personas que se encuentran de manera regular con PIP, PTP, PEP o permiso especial de permanencia para el fomento de formalización. El segundo grupo de personas es aquellas personas que se encuentren en territorio colombiano con un salvoconducto número 2 para permanecer en el país, pero siempre y cuando ese salvoconducto sea entregado por una solicitud de reconocimiento como condición de refugiado. Y ahí es el detalle, no cualquier persona que tenga un salvoconducto número 2 para permanecer en el país puede acceder al estatuto, puede acogerse al estatuto, sino nada más aquellas personas que tengan una solicitud de reconocimiento de refugio con el salvoconducto número 2. Ese es el segundo grupo de personas. El tercer grupo de personas, y es como el mayor grupo, en este caso, adicional a las personas que tienen PEP, son las personas que se encuentran de manera irregular antes del 31 de enero de 2021, ¿ok? Y bajo ese hecho son justamente todas aquellas personas que están en Colombia de manera regular, que no tienen un permiso especial de permanencia, no sellaron pasaporte al entrar al país, ¿sí? O aquellas personas que de alguna u otra manera en principio llegaron de manera regular, se les sellaron su pasaporte, pero o igualmente se les venció la visa que han tenido y se mantienen de manera regular antes del 31 de enero de 2021. ¿Sí? Ese es el tercer grupo de personas. Y las otras personas que pueden acceder al RUM, en este caso, y acogerse al estatuto, es el cuarto grupo de personas, que son aquellas personas que van a ingresar al territorio colombiano, ¿verdad? Dentro de los 2 años siguientes de la proyección del estatuto, en el sentido de aquellas personas que ingresaron posteriormente al 28 de mayo, al 29 de mayo de 2021, ¿sí? Aquellas personas que están entre el 31 de enero de 2021 y el 29 de mayo de 2021 ya lo cogería la primera parte del estatuto, que es lo que estuvimos conversando, que tienen el permiso de ingreso permanencia o el permiso temporal de permanencia. Pero entonces estamos hablando de que no cualquier persona puede hacer, sino esos son los 4 grupos que nosotros tenemos que establece tanto el decreto como establece la resolución. Correcto, tomando en cuenta que ya comentamos Lublan y Andrés, ¿quiénes pueden acceder y las condiciones y las condiciones para acceder? ¿Cuál sería el objetivo de este registro único para migrantes venezolanos? Lublan. Perfecto. Es una base de datos creada por la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia con la finalidad de recaudar información y también realizar una actualización de toda la información que ya tienen en su base de datos para desarrollar políticas públicas vamos a decir, políticas públicas migratorias dentro del Estado colombiano. Principalmente tienen este registro único de migrantes para caracterizar y poder definir y determinar cuáles son esos niveles de vulnerabilidad, en qué lugar están ubicados, precisamente cuáles son sus condiciones, tanto a nivel de salud, a nivel de núcleo familiar, cuántos son los miembros de su núcleo familiar, si son personas que son profesionales, qué situación económica tienen en este momento, también por eso es la encuesta socioeconómica, y adicional dentro del registro posterior que se va a hacer biométrico, también para saber sus condiciones a nivel biométrico y a nivel de sus huellas dactilares y su iris del ojo. Entonces, dentro de este proceso, es un proceso de caracterización y determinación de cierta información, recaudar cierta información
y también actualizar la información que ya previamente tienen en el estudio. Continuando con lo que ha venido diciendo Lula y haciendo un poquito de énfasis, el Registro Único para Migrantes Venezolanos, el RUN, consta de algunas etapas. ¿Tú nos puedes hablar de estas etapas? Bueno, el tema de las etapas del registro es más que todo, es las etapas de aplicación del estatuto, ¿ok? Etapas del registro justamente es poder, en el registro tienes que entrar, como lo estuvo comentando Dublan, entrar en la página web, crear tu usuario. Una vez que creas tu usuario, que es un proceso un poquito, no es tan fácil por el tema de la gran cantidad de personas que está tratando de acceder ahorita a la página web de Migración Colombia y tiene, de alguna u otra manera, tiene problemas la página. Entonces, posteriormente que tú puedas lograr a crear tu usuario, registrarte, es importante y algo que hay que tener en cuenta es que una persona no puede registrar, o sea, con su mismo correo no puede registrar a dos personas adultas. Cada persona debe tener su propio registro, su propio correo electrónico. Si no pudiera haber algún tipo de información errónea o el sistema puede crear algún tipo de bloqueo, entonces eso es algo que es importante tener, ¿sí? Y en este caso ya hablamos de las etapas o las fases de aplicación del estatuto, que es únicamente, aparte de una vez de hacer el registro único de migrantes, posteriormente tienes que crear tu cita y para eso vas a tener un registro para el tema biométrico, ¿sí? Lublan conoce más sobre el tema de cómo es el proceso en sí en la página web. No sé si Lublan puedas hablar un poquito más de esto. Sí, dentro del proceso es importante que se tenga claridad que, como indicaba Andrés, hay varias fases, hay 3 fases dentro del proceso. La primera fase es la que estamos hablando en este momento, que es la fase virtual. En este proceso comenzó el 5 de mayo esta fase virtual, que es la número 1 y la identificada con el color amarillo, pero hay una segunda fase que es la fase biométrica, que es desde septiembre, del mes de septiembre de este año, que va a ser identificada con el color azul. Y hay una tercera fase que es el cierre como tal del proceso, que es la tercera fase con la entrega de la documentación, es decir, del permiso, del PPT, el permiso de protección temporal. Esta fase va a ser en el mes de octubre, la implementación de esta fase. Entonces, dentro de esta primera fase, que sí ya estamos hablando, que inició en el mes de mayo, dentro de esta fase hay 2 términos que es importante que lo tengan muy presentes porque muchos también tienen confusión sobre esos términos. Que uno inicia el 5 de mayo o inició el 5 de mayo del 2021 hasta el 28 de mayo del 2022, que es la posibilidad de que todas las personas que estén bajo las condiciones, la primera, la segunda y la tercera condición que ya mencionamos para acceder al estatuto, que es las personas regulares que tienen el permiso PIP, PTP y PEP, y la segunda opción que tienen las personas que tengan salvoconducto SC2, que sean solicitantes de refugio, o el tercero que sean irregulares, población irregular, que hayan ingresado a Colombia antes del 31 de enero del 2021. Todas las personas que estén en estas 3 condiciones podrán acceder al RUM y a realizar esta fase número 1 virtual desde el 5 de mayo de este año hasta el 28 de mayo del 2022. Es decir, tienen 1 año y 26 días para poder realizarlo. Adicional, hay un segundo término dentro de esta primera fase, que es el término desde el 29 de mayo del 2021 hasta el 24 de noviembre del 2023, que es para la última condición, para las personas que ingresaron al país posterior a la entrada en vigencia del estatuto. A partir de ese momento, todas las personas que ingresaron por puntos oficiales de manera oficial, sellando su pasaporte por el PIP,
podrán acceder al estatuto y tendrán 2 años para ese proceso. Es muy importante tener esa claridad porque muchos también están confundidos dentro de ese paso a paso. Y la fase 1 abarca es el registro de usuario, registro único, remisión de documentación, es decir, carga de documentación, encuesta socioeconómica y finalizando con una constancia del registro, es decir, le van a remitir una certificación. Es un pequeño carnecito que no van a tener que imprimirlo, sino es un carné que demuestra, que certifica que ustedes ya culminaron con el proceso. Ese documento no va a ser ni de identificación, ni va a ser para presentarlo en ningún lugar, solamente es para que ustedes tengan la constancia de que ese registro se llevó a cabo. Y por último, les llega un correo de agendamiento de cita para la segunda fase. Ese es el proceso como tal, a nivel general, los pasos. Correcto, Lublan. En pocas palabras, Lublan y Andrés, el tiempo para realizar el RUN, el registro único para migrantes venezolanos, entendiendo lo que está diciendo Lublan Andrés, es de 2 años exactamente. Dependiendo. Recuérdate lo que dijo Lublan. No son 2 años para realizar el registro. Lo que estamos hablando es aquellas personas que se encontraban en los primeros 3 puntos que establece el estatuto, tienen para hacer el registro desde el 5 de mayo hasta el 28 de mayo de 2022. Es decir, como dijo Lublan, 1 año y 26 días. ¿Ok? Okay. Para las primeras, para los tres primeros grupos que explicamos anteriormente. Y posteriormente, las personas que entren a Colombia y deseen permanecer en Colombia acogiéndose al estatuto, ¿ok? Entonces es cuando tienen desde el 29 de mayo de este año, es decir, de 2021, hasta noviembre de 2023. Estamos hablando que es un poquito más de 2 años, pero son para las personas que ingresen a Colombia posterior al 31 de enero de 2021, al 31 de enero de este año. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta son 2 fechas principales. Primera, la fecha de que las personas que se encuentran con permiso de ingreso, aquellas personas que se encuentran con salvoconducto en temas de refugiados, aquellas personas que se encuentran de manera irregular, tienen hasta el 28 de mayo de 2023 para acogerse y para hacer el registro. ¿Ok? 22, ay, verdad. Ok, tranquilo. Muy importante. Tienen hasta, entonces lo vuelvo a decir, tienen hasta el 28 de mayo de 2022. Y las personas que entren posterior al 31 de enero de este año hasta noviembre de 2023. ¿Sí? Esas son las 2 fechas más importantes que tienen que tener en cuenta conforme para acogerse al estatuto. ¿Sí? Ok. Entendiéndose ya un poquito de esto de las fechas, tomando en cuenta la fecha y la explicación de Lublan y Andrés, ¿cuál sería uno de los requisitos primordiales, principales para poder acceder al RUN? Bueno, en el tema de los requisitos, aparte de lo que establece, de lo que antes señalamos, la norma, la resolución, establece ciertos requisitos adicionales, ¿ok? Uno, encontrarse en las condiciones de lo que ya estuvimos conversando. Otro, encontrarse en el territorio nacional. Tiene que presentar su identificación, ya sea vigente, vencida, puede ser pasaporte, cédula, el acta de nacimiento para menores, el permiso especial de permanencia, igualmente declarar que justamente se encuentran establecidos en la presente resolución, de manera temporal, autorizar a la recolección de datos biográficos. Eso es lo que establece como tal el artículo número 5 de la resolución, que es como los requisitos principales para tener, adicional a lo que ya conversamos.
que los principales es que entren en esos 4 primeros grupos. Lo más importante. Perfecto. Ya para finalizar, hay una pregunta que a muchos, desde que comenzó el registro, este 5 de mayo, mejor dicho, desde que anunciaron el ETPB, el director de Migración Colombia en sus live decía y hablaba de una prueba sumaria. Lublan, ¿qué es una prueba sumaria y para quiénes aplica esa prueba sumaria? Bueno, eso es esencial conocer porque las pruebas sumarias siempre, vamos a decir, es la mayor duda y la mayor interrogante que hay dentro de nuestra población. La prueba sumaria, para hacerla de muy fácil conocimiento para que todos tengan, son las pruebas que dan certeza de un hecho cierto, pero no deben ser controvertidas, no tiene que tener ninguna controversión. ¿Cómo se habla más en cristiano? Es una prueba que deberá dar fe de que esa persona estaba en Colombia en ese momento. ¿Y cómo se pudiese dar fe? Ante una autoridad y ante vamos a decir, institucionalidad o ante una notaría. En esos procesos de cuáles son los tipos de prueba que nos apertura la resolución, hay 3 tipos de prueba sumaria que nos da la apertura para poder nombrarlas. El primero, un documento expedido por una entidad pública colombiana. El segundo, un documento emitido por una persona jurídica que esté inscrita en Cámara de Comercio o sometida a supervisión de Autoridad de Vigilancia o Control de Colombia. Y deberá estar suscrita, firmada por el representante legal de esa persona jurídica. Y la tercera es un documento emitido por un nacional colombiano, porque eso también es importante que tengan claro, no es un nacional venezolano, sino un nacional colombiano con cédula de ciudadanía colombiana o un extranjero que tenga cédula de extranjería, es decir, que tenga una visa y tenga una cédula de extranjería. Deberá suscribir esa declaración ante notario público. Puede ser una declaración jurada o una carta de referencia ante notaría. Debe estar autenticada. Esos son los 3, vamos a decir, los 3 pasos o los 3 tipos o las 3 condiciones de prueba sumaria que permiten dentro del estatuto presentar. Hay muchos ejemplos. Sé que hay muchas consultas y quiero dejar dentro de esto muy preciso porque me han preguntado mucho sobre los registros civiles de nacimiento. Mucha población piensa que el registro civil de nacimiento va a ser considerado como prueba. No va a ser considerado como prueba porque no se entiende que las personas o los padres del menor estaban presentes para ese momento. La prueba sumaria en ese sentido va a ser la constancia de nacido vivo del menor para la madre, pero para el padre necesariamente van a tener que solicitar ante el hospital que dio a luz la mamá un certificado por parte del hospital que indique que la persona estuvo acompañando ese parto en ese momento. Ok, excelente. Andrés, con respecto a las pruebas sumarias, sería necesario una pregunta que nos llega, que la autenticaran, la lleven a una notaría, según lo que ha dicho Lublan. Claro, tal cual como los dijo Lublan, justamente ahí las pruebas sumarias deberían ser autenticadas. Por ejemplo, el tercer punto que dijo Lublan es que la declaración que emita el nacional colombiano o el extranjero con cédula de extranjería o identificado con cédula de extranjería con una visa vigente, ¿verdad? Esa prueba, esa declaración debe hacerla autenticada ante notario público. Igualmente yo recomiendo, hay unas declaraciones juradas que son unas declaraciones adicionales que puede hacer también la persona, donde podría declarar bajo juramento, eso se hace ante una notaría pública, sobre la permanencia o decir o señalar que la persona se encontraba de estado irregular o estado regular antes
del 31 de enero de 2021 en Colombia, pero importante, como dijo Lublan, tiene que hacerlo con una persona que tenga o cédula de extranjería o un nacional colombiano. Andrés, yo y Ana, quería dar solo un detalle para que tengan en cuenta de que todas esas cartas o declaraciones deben tener el nombre completo del solicitante, Muy importante. número de identificación, la fecha en la cual estaba presente, desde cuándo estaba presente en Colombia, y adicional su lugar de residencia. Y la persona que suscribe esa declaración también tiene que colocar su nombre completo, su número de identificación, su contacto, su número de contacto, su dirección y su correo electrónico, porque precisamente lo van a llamar y van a verificar la información. Eso es esencial, que lo tengan claro. Correcto. Perfecto, sí. Yo ya para despedir tengo que agradecerles de que hayan aceptado esta invitación, de la información que nos transmitieron. Y esta es la primera parte de esta entrevista, porque es sumamente larga. Todavía falta cómo va a coger el Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos a los niños, niñas y adolescentes, y cómo va a coger a los transgéneros. Y por último, el permiso de protección temporal. Así que nos vemos en una segunda parte de esta entrevista, y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y estar muy atentos a todas las entrevistas que les vamos a tener solo por aquí, por Venezolanos en Bogotá Producciones. Este programa es patrocinado por Natural Smile, todo para el cuidado de tu sonrisa en manos de profesionales. Office Boy Express, soluciones logísticas que te acercan a tus familiares, envíos y encomiendas a Venezuela. Cagma Tendencias Bogotá, todo en accesorios para la mujer moderna de hoy. Direct Creaciones, todo en elaboración de textiles y bordados para tu emprendimiento. BNL Spa, un lugar para consentir tus manos y pies.